Buenos días, hermanos en Cristo. Bienvenidos a la Santa Misa. Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. La liturgia de hoy nos brinda la oportunidad de afirmar nuestra comunión en y con la Iglesia y de fortalecer nuestro compromiso cristiano. Que el Señor aumente nuestra fe para que, a ejemplo de los santos que hoy celebramos, nos haga ser entusiastas, anunciadores de la buena nueva de Cristo. Iniciamos esta fiesta con el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hoy las lecturas nos hablan sobre esta solemnidad de Pedro y Pablo, personas con debilidades, pero también con muchas cosas hermosas, y le respondieron al Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a responderle y nos hemos negado? Pidamos perdón a nuestro Señor. Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría cantamos el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Atiende nuestras súplicas y ten piedad. Tú que estás a la derecha del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú solo eres santo, solo tú, Señor, solo tú, el Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría, en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar la lectura de este domingo. Hoy la palabra de Dios
nos da testimonio de la vida del apóstol Pedro y Pablo, quienes, venciendo las vicisitudes, se mantuvieron firmes en su convicción del anuncio del resucitado, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo Pedro es liberado de la prisión con ayuda de un ángel, y con su fe profunda en el Señor le hace reconocer que ha sido él mismo quien lo ha liberado de las manos de Herodes. La segunda carta a Timoteo nos muestra la certeza que tenía Pablo de que Dios estaba con él, y que esta seguridad, la que le permite asumir riesgos y dificultades sin miedos y esperar la salvación de Dios. En el Evangelio, según San Mateo, escuchamos cómo Pedro acepta a Jesús como el Señor, y Jesús lo elige como portavoz de su iglesia, como hombre de fe y de amor, y le confiere además todo el poder de la decisión en el cielo y en la tierra, las llaves del reino de los cielos. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas de las que lo sujetaban las manos le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primer y el segundo puesto de guardia, y llegaron a las puertas de hierro que daban a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escuchar
escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha tu clamor y libra de todas las angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en ti. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Aleluya, 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 El Señor esté con todos ustedes. con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: uno dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan,
porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la solemnidad de Pedro y Pablo, dos pilares de la iglesia nuestra. En el Evangelio de hoy, Jesús pregunta directamente a sus apóstoles: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos cómo Pedro, sin vacilaciones, responde a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y tras esta confesión de fe de Pedro, en adelante su vida es una constante confirmación de esta respuesta. Jesús nos pregunta hoy directamente a cada uno de nosotros: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo en tu vida? Y al igual que Pedro, todas y todas debemos responder a esta pregunta sin vacilaciones, y más que con palabras o reflexiones teológicas, con nuestras propias vidas, con nuestro testimonio de vida, ya que esta es una pregunta muy profunda y también exige una respuesta profunda. No nos podemos quedar en el ámbito superficial a la hora de responderle a Jesús. Hay gente que cuando hay un compromiso en la iglesia: bueno, Padre, si Dios quiere, yo estaré allí. Eso es negarle. Eso es duda, eso es tibutear, ¿verdad?, en responderle al Señor. Jesús nos pregunta hoy directamente a cada uno de nosotros. Y no podemos quedarnos en ese ámbito superficial. La respuesta de Pedro no fue superficial. Y estamos hablando del mismo Pedro que lo negó 3 veces a Jesús en el momento que más Jesús necesitaba de él. Ese mismo Pedro confiesa con su testimonio de vida que Jesús es el Dios vivo. Esa respuesta de Pedro no solo quedó en esa conversación, en ese solo encuentro con Jesús. Esa respuesta permaneció en Pedro durante el tiempo, a pesar de las situaciones adversas por las que tuvo que pasar Pedro. Permaneció fiel a ella hasta el final, hasta entregar su vida en sacrificio. Esta figura de Pedro no es cercana, nos es familiar. Tenemos un Pedro que quiere estar con Jesús, un Pedro que lo deja todo para seguirle. Como muchos de nosotros que entusiasmados escuchamos su palabra, participamos de la misa, participamos de las diferentes pastorales que tiene la iglesia, pero también tenemos un Pedro, todos nosotros, que niega a Jesús cuando más necesitaba de sus amigos, de sus apóstoles, y lo niega por miedo de correr la misma suerte que su maestro Jesús. Pensemos nosotros hoy en las veces en que hemos negado y seguimos negando a Jesús. Pensemos si somos de los cristianos y cristianas que venimos a misa, celebramos, le comulgamos, pero no nos conmueve el dolor de nuestros hermanos y hermanas y sufrientes. Pensemos si somos de los que no denunciamos el maltrato de un niño o de una mujer o de un anciano por miedo a las represalias. Eso es negarlo. Pensemos si somos de los cristianos y cristianas que, como nos dice el Papa Francisco, estamos en la iglesia para hacer carrera,
para ganar puestos jerárquicos, para ganar aplausos, para ganar reconocimientos públicos, para hablar de las injusticias sin estar dispuestas y dispuestos a trabajar por lograr una verdadera justicia social, a dar la vida como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, por ese proyecto de Dios que es un proyecto de amor y de justicia y de verdad. Pensemos en quién era Jesús en mi vida antes de la pandemia y quién es Jesús en mi vida ahora en medio de esta pandemia. Es interesante porque antes de la pandemia mucha gente había apartado a Dios de su vida. Y miren cómo los obispos dicen cómo la humanidad, el Papa habla, cómo la humanidad caminaba muy lejos de Dios. La pandemia no ha terminado. En este momento, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Él? Para algunos, tal vez Jesús no era el centro de nuestras vidas. No era Jesús quien movía nuestras vidas. Pero las experiencias que hemos tenido de dolor, de sufrimiento en esta pandemia, a partir de esta pandemia nos hizo caer como Pablo de ese caballo particular, altivo, y que muchos queremos que no es más que el orgullo nuestro, la hipocresía nuestra, la envidia nuestra, el egoísmo nuestro, el egocentrismo, la mentira, la debilidad, falsos perjuicios, cobardía, bienestar material y codicia. ¿Para qué? Para levantarnos como una nueva mirada. Eso tenemos que hacer, con un nuevo corazón, con un nuevo sentir y con la fortaleza para dar testimonio del Evangelio con nuestras vidas. Pablo llegó a decir que todo lo que tenía antes de su conversión lo estimaba como basura, comparado con el amor de Cristo. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo. Para otros, Jesús antes de la pandemia sí era importante, o creíamos que era importante en nuestras vidas. Tal vez lo teníamos solamente en el templo, o tal vez teníamos a un Jesús a nuestra medida, a nuestras necesidades. Pensemos en qué se ha convertido Jesús en nuestras vidas ahora que no podemos celebrar en el templo, ahora que no tengo trabajo, ahora que mi negocio no son tan prósperos como eran antes. Al celebrar hoy la solemnidad de Pedro y Pablo, Jesús nos recuerda que Dios no quiere superhombres o supermujeres para llevar a cabo su reino, sino que Dios quiere respuestas. Pedro le falló a las horas más decisivas de la pasión de Jesús. Pablo se convirtió en uno de los más sangrientos perseguidores de la iglesia. Pero después, con un sí, uno pasó a ser pescador en Galilea a ser pescador de almas. El otro de ser un incrédulo guerrero e intelectual, aún enamorado de la causa de Jesús. Dos personas distintas, con un mismo denominador común: Jesús, todo por Jesús. Es difícil hoy imitar a Cristo. Es delicado llevar adelante su reino. Es difícil en estos tiempos presentar en toda su integridad el mensaje del Evangelio. Veíamos el domingo pasado que la misión no es fácil. No es fácil esta misión. En una sociedad que lo prefiere de una manera sesgada y a medida, a su medida. Pero como a Pedro nos acompaña la fuerza de la oración de la comunidad. Hay que rezar. Tenemos que rezar, como nos ha invitado el Papa Francisco. Recemos por él, recemos por los obispos, recen por nosotros los sacerdotes, para que no nos cansemos de evangelizar en medio de obstáculos, tribulaciones, traiciones, negaciones, contrariedades. Nuestro menor homenaje a estos pilares de la fe, Pedro y Pablo, es precisamente empujar con nuestra oración
los anhelos misioneros de nuestra iglesia. Una iglesia que, como Pedro y Pablo, no deja de combatir para que venza el bien sobre el mal, de correr para alcanzar los ideales cristianos y, sobre todo, sin miedo a poner la cara en nombre de Cristo, aún a riesgo de recibir alguno que otro golpe. Aún con nuestras historias buenas y malas, limitaciones humanas, que son otras tantas, con los caminos emprendidos, a veces contrarios a la fe, aún siendo como somos, Dios sigue contando con nosotros. Pone el tesoro de su reino en nuestras manos, más aún a sabienda que siempre serán obstinadas y constantes vasijas de barro. En esa carne débil y pecadora, que somos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, Dios va manifestándose todos y a cada uno de los días. Ojalá seamos capaces de ofrecer a Dios nuestra vida de tal manera que no nos sintamos menos superhombre, menos supermujeres y más amigo de Dios, que así sea, hermanos. Amén. Ofrezcamos a Dios en este momento nuestras oraciones, nuestras plegarias. Oremos. A cada oración responderemos: escucha, Señor, nuestras súplicas. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Por la Iglesia, el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que con su testimonio confirmen la fe a sus hermanos, llene de esperanza y de alegría a todo el pueblo cristiano. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Por los gobernantes de todas las naciones, para que luchen por el bien y la justicia de los pueblos, especialmente por los más necesitados. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Oremos por todos los enfermos, los que viven privados de libertad y los que se sienten solos, para que el Señor y los hermanos les animemos en sus luchas. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Por los jóvenes de nuestra diócesis y de la Iglesia Universal, para que se sientan atraídos a Cristo, y si son llamados al sacerdocio o a la vida consagrada, oigan la voz de Dios y la sigan. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Por los que celebramos esta Eucaristía, los misterios de la Pascua del Señor, para que nos alegremos de compartir su pasión para alcanzar la vida nueva de la resurrección. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Oremos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo les inspira que te pida con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, universo, por este pan, fruto del esfuerzo, del trabajo del hombre y la mujer, y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor por este vino, fruto del esfuerzo, del trabajo del hombre y la mujer, y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles Pedro y Pablo acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió sobre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregados en la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los ángeles te cantamos, Dios nuestro, el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual Jesús en la última cena tomó pan, dando gracia lo bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, el que será entregado por cada uno de ustedes. Señor mío y Dios mío. Acabada aquella cena, Jesús tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracia y lo bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, y de su santa resurrección en lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz eterna de salvación. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
Congrega la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Luis, por todos aquellos pastores que cuando tu pueblo lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos difuntos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Hoy pedimos por las almas de Brígida González, Esther María Cabré, 4 años, Gregoria Bonilla Rodríguez, Franklin Atencio, 1 año, Richard Sánchez. Que Dios los tenga en su gloria, por todos aquellos que han muerto por esta pandemia del coronavirus. Que Dios toque a los enfermos, Reineiro Sánchez, y por el cumpleaños de Silvia Vega, Esther María Castillo. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hermanos, oremos en las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Sí, Padre, líbranos de todo mal en este tiempo de pandemia y danos tu paz. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Allí en familia nos damos una señal de la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes invitados a la mesa del Señor. ¿Todos? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. Me elegiste
Quisiera comunicar a los fieles de la parroquia que estaremos evaluando las misas que estamos celebrando en las comunidades, la participación de la gente, para tomar entonces una decisión. Y tenemos que tomar una decisión porque los casos en el país han subido y siguen subiendo. Me imagino que el Estado va a abrir otro bloque más y esto a lo mejor va a poner la situación más difícil. Así que le estaremos comunicando la situación de las misas. Aquí en el templo seguiremos celebrando a las 9 de la mañana y los miércoles. Así que les comunicaremos entonces más adelante sobre esta evaluación. Oremos. Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que sigan pasando un lindo domingo.